Buenas, agradezco al Observatorio de la Deuda la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la deuda externa. En América Latina hemos observado que el problema de la deuda es un fenómeno recurrente. Nosotros, desde la independencia, en 1821, hemos comenzado con ciclos de crédito, primero por el dinero que tomábamos prestado para independizarnos, luego por crédito que tomamos para infraestructura en los años 50 y 60 del siglo XIX, y luego los créditos para la urbanización, bueno, después del 1900, para modernizar las ciudades, poner agua y desagüe, poner electricidad, postes de luz, qué sé yo. Lo que hemos notado siempre es que los ciclos estos de crédito terminan abruptamente cuando hay un cambio en la bolsa de valores. Y ahí se caen los precios de las materias primas, suben las tasas de interés y esto termina. Sin embargo, mirando a Europa, no es exactamente igual. Hay un elemento en común, que es que son crisis que vienen desde afuera, no son crisis que surgen desde adentro, es decir, son problemas externos que luego se internalizan. El problema externo para América Latina, cuando entramos en la crisis de 1981, fue el alza de la tasa de interés súbita, cuando, por un lado, el Federal Reserve tomó una política monetaria restrictiva, ajustó la cantidad de dinero circulando, y por otro lado, el presidente Reagan decidió poner una política fiscal expansiva para reanimar la economía estadounidense. Con esto, la tasa de interés subió a récords históricos de 18% y las balanzas de pagos se tropezaron todas en la misma cuerda. Y es importante recordar esto porque cuando hay simultaneidad de crisis, el origen no es interno. Si el origen fuera interno, la gripe sería de uno. Cuando hay una epidemia, la causa de la epidemia es externa, no es interna. Entonces, en el caso de Europa, lo que vemos es que comienza un problema en Estados Unidos, un problema financiero. Ese problema financiero lleva a grandes pérdidas de bancos en los países más grandes de Europa. Estas pérdidas luego llevan a que los estados tengan que salvar a sus bancos. Esos rescates bancarios luego llevan a incrementos de déficits fiscales, y estos déficits fiscales, a su vez, llevan entonces a necesidad de ajustes económicos para poder pagar las deudas como están. También vemos que en los países más pequeños de Europa, y aquí estoy hablando más bien de Grecia y de Chipre, los umbrales de deuda son umbrales muy altos, y son umbrales muy altos, muy viejos, no son umbrales nuevos. Y estos se ven afectados cuando los problemas bancarios ya señalados en los países más grandes se contagian a los países de su periferia. Y entonces, como una ola, ¿no? Los bancos, por el proceso del mercado interbancario, los bancos grandes le cierran el crédito a los bancos chicos con los que operan. Los bancos chicos, que están altamente endeudados, al cerrarse el crédito comienzan a hacer amortizaciones netas, y entonces comienzan a perder capital, y entonces el Estado en el país periférico también tiene que entrar a poner dinero, y el déficit fiscal de esos países comienza a crecer, y entonces comenzamos con la misma lógica que con los países grandes en el primer momento. Porque en Europa hay una crisis de dos tiempos, reconoceremos. Hay una crisis primera, que es del 8 al 10, y hay una crisis segunda, que es del 10 en adelante. Dicho esto,
que las crisis vienen de afuera. El segundo problema que nosotros observamos, y lo observamos penosamente en América Latina, es que en lugar de atender a lo que era un problema de deuda, o sea, el problema es que el nivel de endeudamiento con esta tasa de interés no es sostenible, hay que reducir el saldo de la deuda y reprogramar el íntegro de la deuda. En lugar de hacer eso, en 1981, lo que se hizo fue decir que era un problema de liquidez y que este problema se iba a resolver de inmediato. Entonces, como era un problema de liquidez y se iba a resolver de inmediato, los mercados lo iban a hacer y era nada más que cuestión de darle gusto a los mercados. ¿Qué cosa querían los mercados? Los mercados querían lo que el Fondo Monetario estaba diciendo. El Fondo Monetario estaba diciendo que había que bajar los salarios para reducir el déficit fiscal. Entonces, lo que se hizo en América Latina fue concentrar el ingreso. Se bajaron los salarios, con eso el mercado interno se destruyó, y luego se dijo, ya que estaban los salarios abajo y que el mercado interno se había contraído, que los indicadores de crecimiento fueron negativos varios años, 4 o 5, entonces dijeron, el crecimiento debe venir por afuera. Y entonces descubrieron que América Latina tenía materias primas, oh sorpresa, y aquí estamos de regreso donde estábamos en el siglo XVI, exportando piedras al mercado internacional con salarios que son una basura, como si el precio del salario tuviera algo que ver con la exportación de minerales. Pero bueno, por eso fue lo que hicieron. Y la condición sine qua non fue que se abriera todo al capital extranjero. Eso, absolutamente, todo. Con lo que el capital nacional que había se terminó de destruir. En Europa están haciendo aproximadamente lo mismo. Lo que se ve es que ante el crecimiento del déficit fiscal generado por los rescates bancarios, país más, país menos, creo que España es uno de los que tiene un incremento más grande del déficit fiscal entre el año 2007 y 2010. Lo que hacen es decir, creció el déficit fiscal, el problema son los salarios. Pero no, señor, el problema no son los salarios, es el rescate de los bancos. Pero bueno, el problema son los salarios, hay que bajar los salarios, entonces les han bajado los salarios, hay que bajar el gasto público en su conjunto, entonces bajan el gasto público en su conjunto, en educación, en salud, etc. Y luego han dicho, bueno, pero aquí hay un problema fiscal. Claro que hay un problema fiscal. El problema europeo es fiscal. El problema europeo no es de balance de pagos, a diferencia de América Latina, que sí lo es. Aquí en Europa el problema es fiscal. Pero los problemas fiscales hay que resolverlos fiscalmente. No hay que resolverlos bajando los salarios, contrayendo el mercado interno, porque si tú contraes el mercado interno, vas a cobrar menos impuestos, tanto por salarios, como por ganancias, como por impuestos al valor agregado. La masa tributaria se va a contraer junto con la contracción de la producción. Y yo creo que eso es lo que estamos observando, que me parece muy triste, muy preocupante y sobre todo muy innecesario. Finalmente, la solución al problema de la deuda en América Latina se dio en 1989, cuando Nicolás Brady toma una idea que le había lanzado Luis Bresser Pereira en 1987, casi al mismo tiempo que el canciller Miyazawa del Japón. La iniciativa consistía en una emisión, una recompra de bonos de parte del gobierno endeudado, a salir al mercado internacional y comprar su propia deuda, con un préstamo que alguien le daría, con la garantía del Tesoro de Estados Unidos. La garantía del Tesoro de Estados Unidos baja la tasa de interés del riesgo que tiene un país insolvente, que es todo, al riesgo de Estados Unidos, que es muy bajo. Y con eso el spread bancario se redujo,
se redujo la deuda como a la mitad y salimos del problema de la deuda en ese momento. En Europa lo que estamos viendo es que están reestructurando deudas y están pateándolas para adelante. Entonces el Banco Central Europeo por fin comenzó a recomprar deudas, pero no en los volúmenes que lo tendría que hacer y no a la velocidad que lo que tendría que hacer. El Banco Central Europeo ha sido particularmente lento en este mecanismo que tendría que haber comenzado en el año 2009, pero que no fue así. Lo que parece haber en Europa es la voluntad de parte de los acreedores anglosajones de cambiar la política económica europea, como la cambiaron en América Latina. Es decir, reduzca el salario, contraiga el mercado interno, abra las economías completamente, permita la inversión extranjera libre para toda la zona, y con esto lo que vamos a tener es una Europa subordinada al capital anglosajón, como han subordinado a América Latina al capital anglosajón. Eso es lo que parece. La moraleja de la historia en América Latina es que tras una década de crisis de deuda, porque eso fue una década, fueron 10 años clavados, tras una década, lo que nosotros pudimos ver es que cuando salimos de la crisis, nuestro Producto Bruto Interno se había contraído con relación a 1980, los salarios se habían caído 75% con relación a donde estaban al principio de la crisis, y los mercados internos estaban en escombros. Quizás la parte más irritante mientras todo esto pasaba es que el discurso público que la gran prensa reproducía es que el problema de América Latina se había generado porque los latinoamericanos éramos ociosos, corruptos y malos administradores. A mí me sorprendió mucho la última vez que estuve en Europa de escuchar que los problemas de Grecia, de Italia y de España eran por esas mismas razones. Y dije, yo he escuchado estas razones antes. Esto ya lo oí hace 30 años. Parecería que es un discurso que sale en la gran prensa, que es un discurso como amenazante para inducir a que el país tome las medidas que quiere el Fondo Monetario, sobre todo. Ahora, en el caso de Europa, y yo les voy a hacer la pregunta con toda honestidad, yo quiero hacer la pregunta sobre qué está haciendo el Fondo Monetario ahí. El papel del Fondo Monetario. El Fondo Monetario fue inventado para la estabilización de la balanza de pagos. ¿Bien? Europa no tiene un problema de balanza de pagos. Entonces, ¿qué está haciendo el Fondo Monetario ahí? El Fondo Monetario está fuera de su mandato en Europa. No tiene nada que hacer ahí, nada que hacer ahí. No tiene absolutamente nada que hacer ahí. Y si Estados Unidos, como Tesoro, quiere poner dinero en el rescate europeo, sensacional, que lo haga a través del Banco Central Europeo o de la Comisión Europea. Pero que utilicen al fondo con la condicionalidad del fondo, que tiene que ver con lo que les acabo de decir, para llegar a las políticas económicas, ahí me parece una canallada. Francamente, es una canallada. Europa no tiene un problema de balance de pagos, el problema de Europa no es un problema de tipo de cambio, y no tiene el Fondo Monetario nada que hacer allí, así es que ustedes deben hacer, como nosotros decíamos, Yankees go home, Fondo Monetario go home, porque no tienen nada que hacer en Europa. Lean, por favor, yo tengo un libro que se llama Historia Crítica del Fondo Monetario, que lo pueden bajar por internet, léanlo, ahí está el mandato del fondo, textual, y verán ustedes que el fondo no tiene nada que hacer en Europa. Bueno, tengan ustedes mi solidaridad, yo sé los malos momentos por los que están pasando, y espero, haciendo estas cosas, podamos salir de esta crisis de una manera política más razonable. Muchas gracias.